Hola. Así están los bronquios. El izquierdo, que es este, y el derecho. Usted agarra la mano derecha, lo ponen así, y es así como están los bronquios. Este sería el izquierdo y este el derecho. ¿Eh? Ven que es más corto y ancho el derecho y es más vertical, y el izquierdo es más largo, más angosto y más horizontal. ¿Bárbaro? ¿Estamos? Bueno, corto. Ahí está. Ahí está, ¿quedó claro? Sí, sí. Bueno. Bueno, bárbaro. Eso es lo que le quería explicar de los bronquios. Eso es importante porque eso le preguntamos, chicos. ¿Qué diferencia hay entre los bronquios principales, derecho e izquierdo? El principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo. ¿Estamos? Bueno, todo lo demás no. La carina es como una cresta que se ve por dentro. Ahí le muestro la imagen. Esto es la carina. Cuando se bifurcan, o sea, viene la tráquea, se bifurcan los bronquios principales, se encuentra con con esta cresta que se llama carina, que es muy sensible. Entonces cualquier irritación genera tos ahí. Es muy sensible esa zona. Se llama carina. Bueno, después de los bronquios principales vienen los bronquios lobares o secundarios. Los principales se llaman principales o primarios y los secundarios son los que van a los lóbulos. Ustedes, ahí le preguntamos siempre, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. El derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. ¿Estamos? Entonces, los bronquios principales, derecho e izquierdo, se dividen en bronquios lobares. 3 bronquios lobares a la derecha y 2 a la izquierda. Eso lo tienen que explicar. ¿Estamos? Después vienen los bronquios segmentarios. ¿Por qué? Porque los pulmones se dividen en lóbulos y después se dividen en segmentos. Estos son los segmentarios, los de estos de color. Estos son los lobares, estos blancos, y estos son los segmentarios, los que están de color. Porque los pulmones se dividen en segmentos. Aparte del lóbulo, como vemos acá, se dividen en segmentos los lóbulos. Hay 10 segmentos en el lado derecho, en el pulmón derecho, y 10 segmentos en el pulmón izquierdo. Entonces va a haber bronquios principales, lobares o secundarios y terciarios o segmentarios. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Eso lo tienen que explicar así como les dije. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Después, ¿qué más? Eh, los pulmones. ¿Qué es lo que le preguntamos sobre los pulmones? ¿Dónde están? En la cavidad torácica. Están separados entre sí por el mediastino, lo que pesan. Están recubiertos por la membrana pleural. Tenemos una pleura parietal y una visceral. Entre ellas está la cavidad pleural con líquido pleural. Eso lo tienen que explicar. ¿Estamos? Y a su vez los pulmones tienen la base, el vértice, una superficie costal y una mediastínica. Esta es la mediastínica, como ven. Esta es la costal, la que está apoyada sobre las costillas. La mediastínica es esta, la que está mirando hacia adentro, hacia el mediastino. La base y los vértices pulmonares. Eso lo tienen que decir cuando nosotros le dijimos, hablen de los pulmones. Se pregunta mucho eso, hablame de los pulmones. En la superficie medial está el ilio, que es donde entran y salen los elementos que forman el pedículo, que son los bronquios, vasos, linfáticos y nervios. ¿Estamos? Eso lo tienen que decir.
El pulmón derecho tiene dos fisuras, una oblicua y una horizontal, porque tiene 3 lóbulos, y el izquierdo tiene una fisura oblicua porque tiene 2 lóbulos, superior e inferior. ¿Estamos? Después llegamos a los bronquios segmentarios. Tenemos que los segmentos se dividen en lobulillos, y a cada lobulillo, que el lobulillo sería eso, le llega un bronquiolo terminal. ¿El bronquiolo terminal qué es? Hasta ahí las paredes de los bronquios, en las paredes de los bronquios no hay intercambio gaseoso. Pero de ahí en adelante sí, porque vienen los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y cada uno de los alvéolos. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces tenemos que el lobulillo, o sea, los lóbulos se vienen en segmentos, los segmentos se vienen en lobulillo, y los lobulillos cada uno está ventilado por un bronquiolo terminal. Y después de los bronquiolos terminales vienen los bronquiolos respiratorios, porque son bronquiolos que tienen alvéolos, como ven ahí, dispersos, los conductos alveolares, los sacos alveolares, que son estas bolsas llenas de alvéolos, y cada uno de los alvéolos. ¿Está claro? ¿Está claro? Yo le digo exclusivamente lo que toman. No me detengo en nada más que lo que toman. Los alvéolos, ¿qué son los alvéolos? ¿Qué son los alvéolos? La definición es: un alvéolo es una evaginación con forma de divertículo revestida por epitelio pavimentoso simple sostenido por una membrana basal delgada. Eso es un alvéolo. Esto es un alvéolo. Un alvéolo tiene. ¿Qué elementos tiene un alvéolo? Tiene los neumocitos tipo 1 o célula alveolar de tipo 1, que es un epitelio plano simple, que lo hemos visto, ¿se acuerdan ayer o anteayer? Las células alveolares de tipo 2, que son las que secretan surfactante para reducir la tensión superficial y por ende que no se colapsen los alvéolos, ya lo voy a explicar a eso. Las células de polvo, que son macrófagos alveolares, y nada más. Esos 3 elementos tienen. ¿Estamos? Esos son los que constituyen a los alvéolos. Y después hay algo que se llama la membrana respiratoria. ¿Qué es la membrana respiratoria? Está formada por estas 4 cosas. Por la pared alveolar, que ahí están las 3 tipos de células que mencioné recién. Por la membrana basal, que está por debajo de estas células, porque son epiteliales estas células. Por la membrana basal del capilar y por el endotelio capilar, porque fíjense cómo es el tema. Los alvéolos están rodeados por capilares. Porque ¿cuál es la función de los alvéolos? Que entre el oxígeno y que salga el dióxido de carbono de la sangre y que sea despedido. Entonces, necesitamos que acá haya un intercambio de gases. Entonces, los alvéolos están rodeados de capilares. Esta membrana que comparten la pared del capilar con la pared del alvéolo se llama membrana respiratoria y es donde difunden los gases. Entra dióxido de carbono al alvéolo y entra oxígeno a la sangre. ¿Estamos? Desde el exterior. ¿Se entiende? Entonces esta membrana alvéolo capilar, está formada por las células que mencioné recién del alvéolo, la membrana basal, que está por debajo de esta célula, la membrana basal del capilar y el endotelio del capilar. Eso es lo que forma, esos 4 elementos forman la membrana respiratoria por donde difunden los gases en el intercambio gaseoso. ¿Está claro? Fíjense cómo los alvéolos están rodeados de capilares.
Una arteriola, una vénula y el lecho capilar. Ese lecho capilar es el que rodea el alvéolo y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Estamos? Si uno lo ve más agrandado esto, tenemos el capilar, la membrana del alvéolo y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Está claro? ¿Qué es eso de la tensión superficial? El surfactante es estas cositas rojitas, son los surfactantes. El surfactante lo que hace es que hacen que el alvéolo se mantenga abierto, que no se colapse. ¿Por qué? Porque las moléculas estas de surfactante se acomodan de tal manera que las cabecitas polares toman contacto con el agua que hay en el alvéolo y las cadenas hidrocarbonadas toman contacto con el aire. ¿Por qué? Porque de esa forma reducen la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Ustedes han visto una bolsa que está mojada adentro, cuando cuesta abrirla, porque está mojada adentro, cuesta separar las dos hojas de la bolsa, cuando tiene agua dentro la bolsa, cuando está mojada adentro. ¿Por qué? Porque el agua genera tensión superficial, que hace que se mantengan pegadas las hojas de la bolsa y no la podamos abrir. En los alvéolos pasa lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos ese surfactante hace que se reduzca esa tensión superficial, porque se acomodan de la forma esta que les dije, y eso hace que no se colapsen los alvéolos y pueda seguir entrando el aire. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Qué más? Ay, estoy pensando en qué es lo que toma. El gases respiratorio no toman mucho, por eso no me quiero detener. ¿Esto lo entienden, chicos, cómo es esto de lo que es la inspiración y la expiración, lo que es la ventilación pulmonar? ¿Ustedes lo entienden? ¿O más o menos? Más o menos. Más o menos, bueno. Les explico cómo es el tema. Vieron que menciona, tanto en el apunte viejo como el nuevo, varias leyes de los gases. Hay una ley que dice que se llama de Boyle y Marriott. Y lo que dice esta ley es esto: que cuando uno mete presión en un gas, logramos así reducir el volumen. Y si nosotros reducimos la presión, aumenta el volumen. O sea que hay una relación de este tipo entre lo que es entre la presión y volumen de estas dos situaciones. O sea, lo que queremos decir es que cuando achicamos el volumen de un gas que está contenido en una caja, lo comprimimos, achicamos el volumen, va a aumentar la presión. Eso es lo que implica eso. Entonces, considerando esta ley de Boyle y Marriott, lo que ocurre es lo siguiente con el aparato respiratorio. Nosotros lo que queremos es hacer entrar el aire. ¿Cómo hace el aparato respiratorio para hacer entrar el aire? Como nosotros sabemos que para hacer circular aire tenemos que generar un gradiente de presión, o sea, el aire va a ir de un lugar donde hay más presión hacia un lugar donde hay menos presión. Entonces, si nosotros queremos hacer entrar aire a los pulmones, sí o sí, en la caja torácica tenemos que generar una reducción de la presión dentro de los alvéolos para que sea mayor la presión que hay fuera con respecto a la presión que hay adentro de los pulmones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a eso? Y bueno, si aumentamos el volumen, según la ley de Boyle y Marriott, vamos a reducir la presión que hay dentro de los pulmones. Entonces, es eso lo que hace el organismo: aumentar el volumen de la caja torácica
Y de esa forma se reduce la presión. Al haber menor presión adentro que fuera, que en el exterior, enseguida el aire va a empezar a circular desde afuera hacia adentro. ¿Estamos? Eso se entiende. Ahora, ¿cómo hace el organismo para aumentar el volumen de la caja torácica? Es porque hay una serie de músculos que hacen que, primero, están los intercostales externos que hacen que se eleven las costillas. Al elevarse las costillas, aumentan el diámetro anteroposterior y transversal del tórax. Y a su vez, el diafragma, para agrandarlo, lo que hace es que se aplana. Se aplana el diafragma, entonces aumenta el diámetro longitudinal del tórax. Entonces, del juego del diafragma y de los intercostales externos se logra que la caja torácica se amplíe, se agrande. Cuando se agranda la caja torácica, la presión de los gases que hay adentro va a ser menor, entonces ahí se logra ese gradiente, esa presión menor adentro, como para que el gas desde afuera pueda entrar. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Y uno dice, bueno, bárbaro, eso explica cómo se agranda la caja torácica, pero los pulmones, ¿por qué se distienden? Porque están las pleuras, está la pleura parietal y la visceral. La visceral es la que está pegada a los pulmones. Y la parietal es la que está pegada a la caja torácica. Entre ellas hay un líquido. Y ese líquido tiene una gran tensión superficial, que no hay ningún surfactante ahí que la reduzca, es elevada la tensión superficial, y hace que cuando uno quiera despegar las pleuras no se pueda por ese líquido que hay en el medio. Entonces, como la pleura parietal está pegada a la pared, cuando se mueve la caja torácica, le va a seguir en su movimiento la pleura parietal y la pleura visceral también. ¿Estamos? Entonces se va a distender, se van a distender los pulmones y entonces ahí va a entrar el aire. ¿Estamos? Cuando se produce la expiración ocurre lo opuesto. Se achica la caja torácica y entonces aumenta la presión que hay dentro de los pulmones. Entonces es mayor que la que hay afuera, entonces el aire sale. Eso ocurre en la expiración. Entonces eso es lo que explica la ventilación pulmonar, la inspiración y la expiración y cómo se le arregla el organismo para ejecutarlo. Esto los volúmenes pulmonares, yo no vi que lo pregunten. Lo que tiene que tener claro que hay un volumen corriente, que es aproximadamente medio litro, de aire que entra y sale. Si uno, cuando largó todo el aire, largó de aire en una respiración normal, sigue largando todo el aire que puede, se le llama volumen de reserva respiratorio. Y si cuando está respirando normalmente hace entrar todo el aire que puede, se le llama volumen de reserva inspiratorio. La capacidad vital es la suma de los tres volúmenes. El reserva inspiratorio, corriente y de reserva expiratorio. Esa es la capacidad vital. El aire que queda después de que uno largó todo el aire como pueda, esa cantidad de aire se llama volumen residual. Y si yo sumo todos esos volúmenes, es la capacidad pulmonar total. Bueno, pero la verdad que no he visto que lo toman. En los parciales por ahí lo toman, pero en los finales no. Bueno. Miren, yo le quiero explicarles esto, porque está muy bien el apunte nuevo. No vi que lo tomen, pero fíjense cómo es esto. Acá la presión de oxígeno es de alrededor de 100 y la de dióxido de carbono es alrededor de 40. ¿Estamos? O sea que es un aire bien oxigenado. ¿Cómo que se mueven los gases? Uno dice intercambio gaseoso, lo dice intuitivamente y no entendemos bien qué es el intercambio gaseoso. Es por una diferencia de presiones.
Estos capilares pulmonares, ¿de dónde vienen? Vienen de estas venas que traen sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada, que entra a los pulmones a oxigenarse, tienen una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y acuérdense que acá hay 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Y la presión de dióxido de carbono, con la que viene una sangre sucia, es de 45, cuando acá la presión de dióxido es de 40. Entonces, ¿qué va a pasar? Si acá hay más oxígeno y acá hay menos oxígeno, el oxígeno va a entrar, y como acá hay más dióxido y acá hay menos dióxido, el dióxido va a salir. O sea, fíjense que es como por un gradiente de presiones. Y fíjense que como el oxígeno no le pide permiso al dióxido, o sea, las diferencias de presión, o sea, hacen la suya. Cada gas hace la suya. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma se oxigena la sangre. Llega oxigenada a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, va por la aorta a todo el organismo, y cuando llega a las células de los distintos órganos, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí hay un metabolismo atroz todo el tiempo, se está generando mucho dióxido, está usando mucho oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esta sangre toda limpita, con 100 de oxígeno y 40 de dióxido, y acá se encuentra con los tejidos donde hay oxígeno bajísimo, porque se consume mucho oxígeno, en 40 aproximadamente, y de dióxido y 45, porque está generando, ustedes saben que del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria está generando dióxido. O sea, todos estos mecanismos metabólicos consumen oxígeno y eliminan dióxido y agua. Eso lo han visto en bioquímica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la sangre limpita con 100 de oxígeno, se encuentra acá que hay 40, va a entrar el oxígeno a la célula. Y acá hay 45 de dióxido y acá afuera hay 40 de dióxido, el dióxido va a salir. Entonces se vuelve a ensuciar la sangre, llega por las venas a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho y ahí a los pulmones de nuevo para oxigenarse. Se entiende como algo que ustedes sabían de antes, como se entiende acá que es por una cuestión de diferencias de presiones, por gradientes de presiones del dióxido y del oxígeno. ¿Estamos? Y cómo hace Sí. cada gas la suya. ¿Se entiende? Sí, sí. Y eso es lo que le dice la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la presión total de un gas, por ejemplo el gas que hay acá, es la sumatoria de las presiones parciales, o sea, la sumatoria de la presión parcial del oxígeno y del dióxido. Más la del nitrógeno. Ojo, que el nitrógeno es el que está más abundante en la atmósfera. Lo que pasa es que el nitrógeno a nosotros no nos interesa, pero para lo que estamos estudiando nosotros, pero el nitrógeno es el más abundante. Después sigue el oxígeno y después el dióxido. ¿Estamos? En estas proporciones, acá están las proporciones de oxígeno, de nitrógeno, ¿ven? Y de dióxido. ¿Estamos? El 21% de oxígeno, de nitrógeno 78%, y 0,03 de nitrógeno. Acá están la concentración fraccionaria. 21, 78 y 0,03. ¿Estamos? O sea, el que está en mayor concentración es el nitrógeno, después sigue el oxígeno, después el dióxido. Y la presión atmosférica, que es 760, es la sumatoria de las tres presiones parciales. De esa más otros gases que hay también dando vuelta. Esta curva, ¿qué significa esta curva? Fíjense cómo ustedes tienen la hemoglobina, o sea, tienen la sangre que pasa por acá. ¿Cómo es cómo es el transporte de ese oxígeno y de ese dióxido de carbono? Fíjense que hay que rendirle homenaje a la hemoglobina, porque si no fuera por la hemoglobina, el oxígeno se puede disolver en plasma en un 1,5%. Es mínimo la cantidad de oxígeno que podemos disolver en el plasma. La mayor parte del oxígeno, que es el 98,5%, está unido a la hemoglobina. O sea, gracias a la hemoglobina es que llega el oxígeno a los tejidos. Porque si fuera por lo que está disuelto en el plasma, es nada lo que está disuelto en el plasma de oxígeno. La mayor parte está unido a la hemoglobina, en los glóbulos rojos. ¿Estamos?
pero la afinidad del oxígeno en la hemoglobina depende de las circunstancias en las que se encuentra esa molécula de hemoglobina. Si nosotros nos encontramos cerca de los tejidos o lejos de los tejidos y cerca de los pulmones, va a variar la afinidad que tenga la hemoglobina por el oxígeno. Ustedes fíjense acá. Acá estamos viendo la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Si nosotros nos encontramos donde cerca de los tejidos, donde hay un gran metabolismo, vale decir que baja el pH, hay una gran cantidad de dióxido y hay alta temperatura por el mismo metabolismo, vamos a ver que nos encontramos en este punto. Y en este punto nosotros tenemos que la presión parcial de oxígeno para llegar a saturar la hemoglobina en un 50% es bastante alta. Esto es lo que ocurre cerca de los tejidos. Y está representado por esta curva. La saturación de la hemoglobina cerca de los tejidos está representada por esta curva. Para llegar a saturar el 50% de la hemoglobina necesitamos mucha presión parcial de oxígeno. En cambio, si nos vamos cerca de los pulmones, vamos a encontrarnos que es una zona donde hay poco dióxido, baja temperatura y por ende alto pH. Entonces, en esta zona, la presión que necesitamos de oxígeno para saturar a la hemoglobina en un 50% es baja. No necesitamos mucho oxígeno para saturarla. ¿Qué significa esto? En definitiva, lo que estamos diciendo es que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta cerca de los pulmones. Vale decir que la hemoglobina tiene agarrado el oxígeno cuando está cerca de los pulmones y esa afinidad disminuye cuando nos acercamos a los tejidos. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros no queremos que la hemoglobina lo tenga reagarrado al oxígeno. Nosotros necesitamos que cuando llegue a los tejidos lo largue, porque si no lo larga, los tejidos no se oxigenan. ¿Estamos? Es por esto de la diferencia de afinidad según las circunstancias. ¿Estamos? Entonces ustedes van a ver que si acá está la hemoglobina dentro de un glóbulo rojo, acá lo agarra fuerte al oxígeno, la afinidad es alta, donde hay baja temperatura, baja concentración de dióxido y alto pH, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta, o sea, lo tiene reagarrado. Y después, cuando llega a los tejidos, lo tiene que largar. Entonces, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno acá es menor. En una situación en la que hay mucha temperatura, mucho dióxido de carbono y bajo pH, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se reduce. Y mejor, porque de esta forma logra alargar el oxígeno y que pueda ingresar a las células. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que explica estas curvas, que está lleno de estas curvas en el manual nuevo. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos, no? Chicos. Sí, profe, sí. Eso no he visto que lo tomen mucho, eso de las curvas, pero yo lo que sí he visto que está en el manual y en el manual de la cátedra, entonces por ahí no tiene miedo que le pregunten algo de eso. Después, ¿qué es lo que le pueden tomar de esto? Esto nada, o sea, lo que le había explicado de homeostasis la otra vez. Cuando la concentración de dióxido llega por arriba de 40 milímetros de mercurio, o cuando baja la concentración de oxígeno, o cuando baja el pH, pero más que nada cuando la concentración de dióxido aumenta por arriba de 40, estos quimiorreceptores que están acá en el cuerpo carotídeo y callado aórtico, mandan información al centro respiratorio ¿para qué? Para que responda como aumentando la frecuencia y la amplitud de las respiraciones. Pero ¿y quiénes son los que se van a encargar de eso? Los músculos respiratorios. Entonces activan los músculos respiratorios, vale decir el diafragma y los intercostales externos, para que trabajen con mayor amplitud y mayor frecuencia, para que haya mayor ventilación y se largue más dióxido y entre más oxígeno. ¿Estamos? Es un sistema de control homeostático. Entonces vuelve la concentración de dióxido al valor normal. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, esto no me voy a meter mucho en esto, porque nunca vi que lo tomen. Después, de aparato urinario, ¿qué van a tomar? Me voy a encontrar específicamente en lo que preguntan de urinario. Y después ya, después de urinario cortamos, ¿sabes? Seguimos mañana. ¿Eh? ¿Qué queda Sí, después? profe. Sí, sí. Queda... Pues ya están revoleados, me imagino. Después queda... Bueno, Muchos temas, muchas teorías. todo lo que es nervioso con órgano de los sentidos y después endocrino con reproductor. Inmune y piel. Vamos ¿Sistema nervioso lo va a dar aparte? ¿Eh? ¿Sistema nervioso lo va a dar aparte un solo día o qué? Y voy a ver cómo lo puedas ir llevando. El sábado o domingo voy a dar clase también. Vamos a ver qué día, según cómo me organice. Sábado o domingo. Yo el viernes les ¿A voy la a misma hora? confirmar a las 8, sí. El viernes, o capaz que antes. El viernes le voy a confirmar cuándo le voy a dar clases, si el sábado o domingo. Estamos para completar los temas que hayan quedado. Con respecto al aparato urinario, ¿qué es lo que toma? Bueno, esto hay que tener claro. Entonces acá el apunte viejo, cómo está la estructura del aparato urinario. Los riñones, dos riñones, los uréteres, obviamente los cálices mayores, menores, etcétera, pervirrenal y uréteres, la vejiga y la uretra. Esa secuencia hay que tenerla clara. Después, ¿dónde están ubicados? La anatomía, la forma, que son retroperitoneales, que están ubicados en las fosas lumbares, pero o en los flancos se consideran la proyección en la pared anterior, como le decía hoy. Lo que miden, esto es importante, lo que pesan, eso lo tienen que decir cuando hablan de anatomía de los riñones. Lo que es el hilio, les preguntan muchas veces, ¿qué es el hilio? Donde ingresan y salen los elementos del pedículo, que es la arteria, vena y demás. ¿Qué más? El Carniel es de tomar las relaciones. Que acá lo que tienen que concentrarse en este dibujo y en este dibujo. El riñón derecho tiene distintas relaciones que el riñón izquierdo por delante. El riñón derecho es este. Con este gráfico se acuerdan de cuáles son las relaciones. La segunda porción del duodeno, el hígado, porque acá está levantado, el ángulo colónico derecho, y bueno, y nada más, porque Lilian dice, pero más que nada el ángulo colónico derecho, el duodeno, la segunda porción del duodeno y el hígado. Esas son las relaciones de la cara anterior del riñón derecho. ¿Y el izquierdo con quién se relaciona? Con el vaso, estómago y páncreas. Vaso, estómago que está cortado y el páncreas. Esos son los tres elementos principales. Ustedes van a ver que en las relaciones de cara anterior también mencionan las glándulas suprarrenales, porque las glándulas suprarrenales están como un gorro frigio, así, están en el polo superior pero tiradas hacia adelante. Por eso también es una relación de la cara anterior. ¿Se entiende más o menos las relaciones de la cara anterior de los riñones? Sí, profe. Sí, sí, sí. Y la cara posterior se relaciona con los músculos, con el diafragma, con el psoas mayor. ¿Por qué con el psoas mayor? Acá les voy a mostrar. Este es el psoas mayor. Este es el psoas mayor, este es el diafragma y este es el cuadrado lumbar. Recuerda que estaba el psoas ilíaco. Este es el psoas. Este que iba de la columna lumbar hacia el trocánter menor. Este músculo es. Y este es el cuadrado lumbar. Estos son los tres músculos que hay que mencionar cuando uno habla de las relaciones de los riñones en su cara posterior, porque están apoyados sobre estos tres músculos, tanto el riñón derecho como el izquierdo. ¿Estamos? Después, los bordes. Tenemos borde externo y borde interno. El borde interno tiene el hilio con todos los elementos que lo componen. Pero el borde interno del riñón derecho a su vez se relaciona con la vena cava inferior y el borde interno del riñón izquierdo con la arteria aorta abdominal. ¿Estamos? El borde lateral
del riñón derecho, lo más importante es que está relacionado con el hígado, con el diafragma y demás, pero más que nada con el hígado. Y el izquierdo con el vaso. ¿Dónde lo pueden ver a eso? Acá. Fíjense, el borde lateral, que sería acá, del riñón derecho, se relaciona con el hígado. ¿Ven? Y el borde lateral del riñón izquierdo se relaciona con el vaso. ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Y ahora los polos están los polos superiores y los polos inferiores. Los polos superiores tienen las glándulas suprarrenales, los riñones, tanto el derecho como el izquierdo. Y los polos inferiores, lo que tienen que mencionar es que está a qué distancia está de la cresta ilíaca. ¿Qué es la cresta ilíaca? Esta cresta, el hueso coxalo-ilíaco que tiene esta cresta acá. Bueno, esa es la cresta ilíaca. El riñón derecho está más bajo, entonces está a 3 centímetros el polo del riñón derecho, el polo inferior del riñón derecho está a 3 centímetros de esa cresta, y el izquierdo, el polo inferior del riñón izquierdo está a 5 centímetros de esta cresta. ¿Se entiende? Porque el riñón derecho está más bajo por el hígado que se apoya encima. ¿Estamos? Eso por ahí le preguntan. ¿Está claro más o menos las relaciones? Esto resume todas las relaciones. Este cuadrito lo dio en una clase Carniel, por eso, y lo pregunta por ahí las relaciones de los riñones. Entonces hay que más o menos manejarlo a eso. Esta imagen le hace recordar de las relaciones de la cara anterior del riñón derecho y esta de la cara anterior del riñón izquierdo. Esto para acordarse de los bordes laterales, esto para acordarse de los bordes mediales. Bueno, y los polos es fácil. De la cara posterior las relaciones tienen que acordarse de mirar esta imagen para acordarse de las relaciones de la cara posterior de los riñones. ¿Está claro? Otra pregunta que hacen es, descríbame un corte sagital de los riñones. Esto es un corte sagital, es como si agarrara un pan de Viena para hacer un sándwich y lo cortan. Bueno, eso es un corte sagital de los riñones. No es un sagital con respecto al cuerpo, sino con respecto al riñón. Ustedes agarran el riñón y lo cortan como un pan para sándwich. Esto es un corte sagital. Entonces dicen, descríbame un corte sagital el corte sagital de un riñón. Y ahí tienen que empezar a decir corteza, médula y pelvis. ¿Estamos? Y ahí hablan de las pirámides renales, de las columnas renales. ¿Estamos? Hablan de eso, en la corteza, la médula y en la pelvis. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que describir en un corte sagital de los riñones. O sea, ahí describen esto, la corteza, la médula y la pelvis. ¿Estamos? En la médula tienen las pirámides y las columnas. ¿Está claro? Esa es lo que es anatomía interna. Lo anterior que dijimos es la anatomía externa, todo lo que es relaciones, tamaño, ubicación y demás. ¿Estamos? Con respecto a ubicado, acuérdense de la fosa lumbar o pueden ser en los blancos si se proyectan sobre la cara anterior. O bien puede describir la ubicación exacta, pero más que nada les gusta que digan fosa lumbar o flanco. ¿Estamos? Pero pueden también, como les digo, aprenderse más o menos por dónde están, a qué altura, de qué vértebra y de qué costilla. Otra cosa que por ahí mencionan, realmente ustedes los desarrollan, a ella no le preguntan mucho eso. Está cubierto por 3 capas los riñones, eso es lo que los protege. Tiene una cápsula renal, una cápsula adiposa y una fascia renal. La cápsula renal es esto. ¿Estamos? Lo que está bien pegado al riñón es la cápsula renal. Por fuera hay una cápsula adiposa que los recubre. A ver, espérate que otras imágenes se ve mejor. Acá. La cápsula adiposa. Y por fuera está la fascia renal. Todas estas estructuras son para protegerlo y para mantenerlo en su posición a los riñones. ¿Estamos? Ahí están los 3 elementos. Cápsula, que es la que está más interna. Cápsula adiposa, que lo protege de los golpes, más que nada. Y la fascia, que está por fuera.
todo tejido conectivo. La fascia y la cápsula es tejido conectivo. La cápsula adiposa es grasa. Fíjense cómo la duodécima costilla llega hasta ahí nomás. No está totalmente protegido el riñón. Por eso necesitamos de esta capa adiposa. Porque si no, y esta cuadrado lumbar, todos estos músculos son importantes, porque lo están protegiendo los riñones de los golpes. Asimismo, ante cierto traumatismo, lo que se rompe muchas veces son los riñones. ¿Estamos? La irrigación. Bueno, a mí me dijeron que una vez le habían tomado estos nombres de las arterias, pero yo una vez escuché que le habían tomado, pero me parece medio que es raro que lo vayan a tomar estos nombres de estas arterias. Lo que sí tiene que tener claro que usted tiene que entra la arteria renal, después se divide en arteria segmentaria, interlobular, arcuata, que es la que pega la vueltita, interlobulillar, y las interlobulillares son las que después se ramifican en arteriola aferente, se forma el lobillito este vascular que es el glomérulo, y de ahí sale la arteriola eferente. Después esta arteriola sigue y rodea los túbulos y formando los capilares peritubulares y los vasos rectos. ¿Estamos? Y después se forman las venas, con el mismo nombre que las arterias, hasta terminar en las venas renales que salen del riñón. ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense cómo están formados la nefrona. Esa es otra pregunta que se hace. ¿Qué es la nefrona? La unidad funcional y estructural. Eso lo puse como título porque es lo que tienen que responder. ¿Qué es la nefrona? La unidad funcional y estructural de los riñones. ¿Cuáles son las partes de la nefrona? Eso lo tienen que saber perfecto. El corpúsculo renal, y no dudar, no decirme el crepúsculo, como me han dicho. El corpúsculo renal, que tiene a su vez el glomérulo, que es el ovillito vascular, rodeado por la cápsula glomerular de Bowman, que es esto, y los túbulos, y una serie de túbulos. Tenemos entonces el corpúsculo, que tiene el glomérulo con la cápsula rodeándolo, y el túbulo. El túbulo a su vez consta de varias partes. El túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y el túbulo contorneado distal. ¿Estamos? Se llama túbulo, porque son túbulos, son contorneados. ¿Qué significa contorneado? Que hace muchas curvas, muy sinuoso. Proximal porque está cerca del glomérulo, y el distal es porque es el que sigue después de pegar toda la vuelta por el asa de Henle. Este sería el túbulo contorneado distal. Y este es el asa de Henle. ¿Qué es el asa? El asa es la zona de la taza que uno agarra. Ese es el asa. Y fíjense, esto tiene forma de asa también. ¿Estamos? Y una zona descendente, y una ascendente delgada y una ascendente gruesa. ¿Estamos? Los túbulos contorneados distales de distintas nefronas terminan todas en un solo túbulo colector. O sea que varias nefronas desembocan en un tubo colector. Y a su vez hay varios túbulos colectores que terminan en la papila. ¿Estamos? Ahí no queda una cosa que explicaba bien. Este es el túbulo colector, que terminan en realidad en conducto papilar, que es la que termina en la papila, eso lo quería aclarar. Esto es el túbulo colector, conducto papilar, y ahí llega la papila. ¿Se entiende? La papila es esto. La papila es esto, ¿ven? Es la punta de la pirámide, la papila. Y ahí desembocan todos los conductos papilares, que a su vez vienen de los conductos colectores, que a su vez vienen de varias nefronas que terminan ahí. ¿Se entiende? Fíjese Sí, profe. capilares peritubulares y vasos rectos. Los vasos rectos, porque hay dos tipos de nefronas. Hay nefronas que están yuxtamedulares y nefronas corticales. Esta es una nefrona cortical. Está más superficial. Y hay nefronas que están más profundas, que se llaman yuxtamedulares, que están cerca de la médula.
Estas están totalmente en la corteza y estas están más cerca de la médula. Estas que están más cerca de la corteza no tienen asas largas, no tienen prácticamente asas. Y las que están cerca de la médula tienen asas, déjenle bien largas. Estas están rodeadas por los capilares peritubulares, porque son puro túbulo. Y las asas de Henle están rodeadas por los vasos rectos, que son estos vasos que llegan bien en la profundidad de la médula. ¿Estamos? El 85% de las nefronas son corticales y el 15% son yuxtamedulares. ¿Se entiende entonces cómo está formado el glomérulo? Entonces tienen que tener claro esto, chicos, y decirlo sin dudar. Eso es una pregunta básica. ¿Qué es la nefrona? No se queden mirando y sin saber de qué estamos hablando. Si le entramos a preguntar de renal, la nefrona es la pregunta más importante que le vamos a hacer de renal. ¿Qué es una nefrona? Una unidad funcional y estructural. ¿Cómo está compuesta? Por el corpúsculo y el túbulo. ¿Qué es el corpúsculo? El corpúsculo está compuesto por el glomérulo y la cápsula glomerular. Y el túbulo está compuesta por 3 partes: túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Los túbulos contorneados distales de distintas asas terminan en túbulos colectores y a su vez los túbulos colectores terminan en los conductos papilares, que terminan en donde las papilas. ¿Estamos? ¿Y esas papilas dónde van a parar? A los cálices menores, esos son los cálices mayores, y eso es la pelvis renal, y de ahí a los uréteres. ¿Estamos? Ahí ven los capilares peritubulares y los vasos rectos, que son los que rodean las asas esas largas de Henle, que tienen las nefronas yuxtamedulares. Y estos son los túbulos, los capilares peritubulares rodean los túbulos, y los vasos rectos son los que rodean las asas de Henle esas largas. Esta es el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿ven? Esto es el corpúsculo que se llama. Corpúsculo significa cuerpito. El glomérulo, que es el ovillito de vasos, y la cápsula de Bowman. Tiene una capa visceral, que es la que está pegada a los ovillitos, y una capa parietal. Fíjense cómo es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman surge de que como que agarran un globo y le meten una piña, una trompada, le meten y se ingresa la mano hacia adentro, como que fuera la mano que ingresó, pero cubierta de parte del globo, y lo que queda afuera es el resto del globo. ¿Se entiende cómo se forma el glomérulo? El corpúsculo, perdón. Está claro, ¿no? Lo que es la nefrona, cómo está constituida. Ahora, ¿qué más le van a preguntar? ¿En qué consiste la formación de orina? ¿Cómo se forma la orina? ¿Por qué procesos? Bueno, por la filtración glomerular, por la reabsorción tubular, por la secreción tubular y por un cuarto proceso que se agrega acá, que es la excreción. En general en los libros dicen estos 3, pero por ahí en las clases hay profes que agregaron un cuarto proceso, que es la excreción. En definitiva, la exteriorización de la orina al exterior. ¿Estamos? Esa es la excreción. O sea, es desde que la orina ya se formó y atravesó las papilas y fue por los cálices mayores, menores, pelvis y uréteres, todo eso sería la excreción. ¿Estamos? Tenemos que el primero es la filtración, que ¿dónde se produce? En el glomérulo. En los glomérulos se produce la filtración. Después, ese ultrafiltrado pasa a los túbulos, donde se produce reabsorción, más que nada reabsorción, y un poco menos de secreción, pero más que nada reabsorción. Después viene el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, que ahí lo que se produce es secreción, mayormente secreción y algo de reabsorción. Por eso está en la estrellita violeta, es la secreción, y hay algo de reabsorción también a nivel del distal. O sea, predominantemente se produce la reabsorción en el proximal y la secreción en el distal. ¿Estamos? Y después viene la excreción, ¿no? En los siguientes trayectos, en los siguientes tramos, perdón.
Acá explica en detalle la filtración glomerular, pero no me voy a detener mucho en eso, pues no vi que se los tomen. Con decirle el nombre de los procesos y tener claro que en el glomérulo se produce filtración nada más. Después se produce la reabsorción. ¿Y qué es la reabsorción? O sea, se produce todo un filtrado acá que es alrededor de casi 200, 150, 180 litros por día se filtra. Pero eso no es lo que orinamos. No orinamos esa cantidad de litros de orina. Lo que ocurre después es que el 99% de ese filtrado se reabsorbe y vuelve a la sangre, como muestra acá, por medio de los capilares peritubulares y los vasos rectos. Y después, ¿qué es lo que ocurre? También se producen procesos de secreción, que es la excreción de sustancias que están en la sangre hacia la orina, para sacarse de encima las cosas que tenemos que sacarnos de encima, como por ejemplo los protones, que surgen ¿de dónde? Del metabolismo celular. Entonces, para no caer en acidosis, entonces gracias a los riñones, son los que se encargan de eliminar los protones que hay de más, que surgen del metabolismo celular. Porque ustedes saben que del metabolismo celular surge dióxido y agua. Se unen por la acción de una enzima que se llama anhidrasa carbónica para dar ácido carbónico, ácido carbónico que a su vez se desdobla en protón y bicarbonato. Los protones tienen que ser sacados del organismo, porque para mantener el pH sanguíneo en valores normales. Y de eso se encargan los riñones, justamente, por medio de la secreción tubular. Y la reabsorción, gracias a la reabsorción, se reabsorben todo lo que se filtra acá. Porque si no, porque este colador que hay acá no frena todo, ¿eh? Lo único que frena son los glóbulos rojos y la albúmina. El resto de las cosas pasan de largo. O sea, viene la sangre por acá, se filtra como en un coladorcito y vuelve la sangre por acá, pero por acá se filtra un montón de cosas, glucosa, aminoácidos, de todo. Pero eso se tiene que reabsorberse, porque si no lo perderíamos. Porque siempre toda la sangre pasa por los riñones en algún momento. Entonces nos perderíamos toda la glucosa, todos los nutrientes. Esa glucosa y aminoácidos, por ejemplo, se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. ¿Ve? Por este coladorcito, la albúmina y los glóbulos rojos entran y vuelven a salir por acá. Pero lo que se filtra es todo el resto. Electrolitos, sodio, potasio, cloro, glucosa, aminoácidos, se perderían todos. Y no, gracias a que se reabsorben en el proximal es que no lo perdemos. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con los diabéticos? Como esta sangre que se filtra por acá tiene tanta cantidad de glucosa, cuando viene por acá, acá hay transportadores de glucosa que hacen que vuelva a la sangre. Pero tampoco la pavada, no hay tanto transportadores. Si hay mucha glucosa acá, los transportadores acá para retener la glucosa no dan abasto y hay mucha glucosa que sigue de largo y aparece en la orina. ¿Estamos? ¿Pero por qué? Porque esta sangre que pasa por acá está muy saturada en glucosa. En el caso de los diabéticos. ¿Estamos? ¿Ve? La secreción que ocurre en las partes finales en el túbulo contorneado distal es la que se encarga de controlar el pH sanguíneo y eliminar ciertas sustancias del cuerpo, como la creatinina. Por eso es que uno cuando no andan los riñones bien, uno se da cuenta, ¿por qué? Porque en sangre empieza a aumentar la creatinina, porque no se está secretando como corresponde. Bueno, y el cuarto proceso que es la excreción, ¿no es cierto? Que les decía. Bueno, no me voy a tener esto, yo les daba en clase esto, pero no. Fíjense los procesos que ocurren. Hay un cuadrito así parecido en el manual, con mucho más simplificado, pero acá les aclara qué cosas se reabsorben en el proximal, qué cosas se reabsorben en el asa de Henle y se secretan, y qué cosas se reabsorban y secretan al nivel del distal y del colector. ¿Estamos? Bueno, esto yo lo he explicado ayer cuando vimos homeostasis o anteayer, con respecto a lo que es la regulación de la presión arterial y cómo intervienen los riñones. Ustedes acuérdense que cuando baja la presión, los riñones detectan esto, liberan renina, que hacen que
el angiotensina que nos transforma en angiotensina 1, vaya a los pulmones, se transforma en angiotensina 2, y ahí esa angiotensina 2 es vasopresora, produce vasoconstricción y a su vez estimula que la glándula suprarrenal libera aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua a nivel renal y hace que aumente de esa forma la volemia. A su vez, cuando baja la presión, interviene la antidiurética, que se libera por la neurohipófisis, va a los riñones y hace que a nivel renal se retenga agua y no se pierda con la orina ese agua. Y eso aumenta la volemia y por ende la presión. Entonces, fíjense cómo los riñones intervienen de manera importantísima en la regulación de la presión arterial. ¿Vamos? Bueno, esto es lo que es una de las funciones más importantes de los riñones, que son la formación de orina diluida y concentrada. Fíjense cómo, después que se filtra el glomérulo, viene por acá ese ultrafiltrado, se reabsorbe en un montón de cosas acá, aminoácidos, mira, si ustedes quieren ver qué es lo que se reabsorbe ahí, de todo se reabsorbe ahí. Agua, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, cloruro, bicarbonato, un montón de cosas. ¿Estamos? En el proximal. Se reabsorbe la vida ahí. Después viene por el asa de Henle. ¿Y qué es lo que ocurre acá en el asa? En la zona gruesa del asa de Henle hay transportadores de sodio y cloro, vale decir de cloruro de sodio, que chupan hacia la médula el cloruro de sodio. ¿Y qué es lo que pasa con el líquido que está acá? Como se le está sacando la sal, se va diluyendo cada vez más. Esta zona está concentrada en sales. Esta zona finita de la asa de Henle tiene las paredes finas, permiten la salida de agua. Y como esta zona de la médula, por estos transportadores, está concentrada en sal, este líquido, que tiene una osmolaridad baja, ¿qué es lo que ocurre? Viene por acá, se encuentra con un ambiente salado, el agua, si le abrís la puerta, sale, tratando de diluir esto que está resalado, y se va concentrando el líquido que está dentro del túbulo. Y después se encuentra con que se le saca la sal, se diluye, y acá llega rediluido lo que va a formar la orina. Viene por acá, y acá se encuentra con que dice, bueno, ¿qué hacemos? Acá tenemos un montón de líquido rediluido. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que orinamos? ¿Con qué nos quedamos y qué dejamos ir? Si la persona está bien hidratada, o sea que no tiene diarrea, no tiene ninguna hemorragia, no tiene nada, dice, bueno, dejala nomás que se pierda la orina, una orina diluida, y orinamos clarito. ¿Vamos? O sea, orinamos una orina diluida. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, después de que pasó todo esto, llega hasta acá y dice, no, pero para, este tipo está recontra deshidratado, está con diarrea, no toma agua, un desastre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se libera antidiurética. ¿Por qué? Porque la osmolaridad, hay receptores de osmolaridad, se dan cuenta que la sangre está muy concentrada en soluto, hay osmoreceptores a nivel del hipotálamo que le dicen, no, pará, acá esta sangre está recontra concentrada la osmolaridad está altísima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La neurohipófisis libera antidiurética a la sangre, esta antidiurética va a actuar a nivel de los riñones, ¿y qué es lo que hacen los riñones? Le abren la puerta al agua para que no se pierda. Se retiene agua, entonces la orina sale, como le abrís la puerta al agua acá, y acá está concentrado en sal, el agua sale, se mete en la médula, se retiene y la orina se diluye, sale cada vez más diluida. Más concentrada, porque se le está sacando el agua. Se concentra, y ahí orinamos un amarillo oscuro. ¿Estamos? Porque le estamos sacando el agua, porque le estamos abriendo las puertitas al agua para que se retenga en el organismo y no se pierda con la orina. ¿Estamos? Entonces, la orina es nada, es poquito lo que orinamos y reconcentrado, re oscuro. Esto pasa cuando esta persona se aumenta la osmolaridad sanguínea. ¿Por qué? Porque está deshidratado, porque ha tenido una hemorragia o por lo que sea. ¿Estamos? No está tomando mucha agua, tiene diarrea o lo que fuera. ¿Se entiende cómo
regulamos el agua que perdemos en la orina según cómo estamos nosotros, estamos deshidratados o no. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Bueno, esto, la orina completa, más o menos tener idea de qué es lo que hay en la orina, eso a veces lo toman. ¿Estamos? ¿Cuántos glóbulos rojos tiene que haber? Si tiene o no que haber glucosa o proteína, no tiene que haber. Los eritrocitos se soporta hasta 2 o 3 por campo, más no se tolera. No tiene que haber más que eso. Leucocitos no debe haber, si está normal la persona, si no tiene una infección urinaria. Y bueno, cilindros y demás. Arenilla puede haber, y no significa que tengan cálculo, pero cuando tienen cálculo, con más razón tienen arenilla. ¿Estamos? Llegamos a, bueno, esto. Vamos a hablar de lo que son los uréteres y la vejiga. Y la uretra. Bueno, ¿qué le podemos preguntar de lo que los uréteres? Los uréteres miden, ¿cuánto miden? Miden lo mismo que el esófago y que el duodeno, 25 centímetros. Son retroperitoneales igual que los riñones. Tienen músculo liso, 2 capas de músculo liso, vale decir que ejecutan contracciones peristálticas. Terminan o de forma oblicuo en la pared de la vejiga. Esto genera toda una válvula fisiológica. Cuando se llena la vejiga esto se cierra, porque se dobla esto, se cierra. Eso es lo que es una válvula fisiológica. Y llegamos a la vejiga. Perdón, el epitelio que hay en los uréteres es un epitelio de transición, igual que en la vejiga, que ya lo he explicado cuando vimos tejidos. ¿Estamos? Esto es algo que yo pregunto mucho. Con respecto a la vejiga, ¿cómo se llama el epitelio de la vejiga? Epitelio de transición. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Músculo de Troussard. Esto yo lo pregunto mucho, chicos. Fíjense cómo es subperitoneal. ¿Estamos? Va por debajo del peritoneo. Esto se llama trígono vesical. El trígono vesical es el triángulo formado por la desembocadura de los uréteres y la uretra. Y el orificio uretral interno, perdón. Eso es el trígono vesical. ¿Estamos? Hay un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo, gracias a Dios que existe, que es voluntario. Entonces, cuando se produce la micción, se contrae el detrusor, se relaja el esfínter interno, pero se contrae el externo mientras no lleguemos al inodoro. Cuando llegamos al inodoro nos sentamos, relajamos el externo y sale la orina. ¿Estamos? ¿Y cuándo ocurre que se produce el deseo de orinar? Cuando, que acá está explicado, después léanlo en detalle, cuando el volumen supera 300 mililitros. Ahí hay receptores de estiramiento en la vejiga que transmiten esa información a la médula y ahí se desencadena, liberan potenciales de acción de tipo parasimpático que hacen que se contraiga la vejiga y se relaje el esfínter interno. Pero el esfínter externo, hasta que el esfínter externo no se relaja, no sale la orina. Relajamos a voluntad el esfínter externo y ahí orinamos. ¿Estamos? Está claro la vejiga. Lo que sí preguntan mucho, las relaciones en el hombre y en la mujer de la vejiga. La vejiga está detrás de la sínfisis del pubis, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer está por debajo y adelante del cuerpo del útero, por delante de la vejiga y del recto. ¿Estamos? Y está por arriba del piso de la pelvis. Esta parte de acá es todo el músculo, el piso de la pelvis que está formado por músculo, como ustedes vieron ayer, o anteayer, no me acuerdo cómo se lo expliqué. Y en el hombre, lo que tenemos que está detrás de la sínfisis del pubis, la vejiga, está por arriba de la próstata, está por delante de las vesículas seminales y el recto, y la próstata es la que está por arriba del piso de la pelvis en el hombre. Arriba, ¿quiénes están en el hombre? El colon iliopélvico, o sea, todo lo que es el sigmoide, las asas delgadas y demás, lo que está acá arriba en el hombre. En cambio, la mujer tenemos el útero, arriba y atrás. ¿Estamos?
¿Se entiende eso? Esas relaciones hay que saberlas bien, esa la toman mucho, eso se lo tiene que grabar bien en la cabeza a estas imágenes, para poder hablar, que le digan, bueno, en el hombre, la vejiga, qué es lo que hay adelante de la vejiga? La sínfisis del pubis, muy bien. Y debajo, la próstata. Y detrás, bueno, está el recto, pero a su vez en el medio están las vesículas seminales. ¿Estamos? Y en la mujer, ¿qué es lo que hay adelante? La sínfisis del pubis, muy bien. Y atrás, la vagina. Y detrás de la vagina, el recto. Y arriba, y un poquito de atrás, el cuerpo del útero. Y debajo, el piso de la pelvis, el suelo de la pelvis. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la uretra, lo que es importante es saber que en la mujer mide unos 3-4 centímetros y en el hombre mide alrededor de 20 centímetros y tiene distintas porciones. En la mujer 3 centímetros y punto, por eso tenemos tendencia a hacer infecciones urinarias, tanto por vía canalicular, o sea que por vía que suben porque ahí están por ahí quedan bacterias en la zona y suben por la uretra, por vía canalicular, por la uretra misma, pero también por vía linfática. En el caso de las personas, de las mujeres más que nada que son constipadas, por vía linfática pueden pasar bacterias a la vejiga y dar cistitis. Entonces, ojo con la constipación, hace que uno haga cistitis. Entonces, guarda con eso. En las mujeres más que nada. Y los hombres tienen la uretra que se divide en prostática, mide 3 centímetros, membranosa 1,5 y esponjosa o peniana 12 centímetros. ¿Estamos? Esto se ha sacado estas medidas exactamente del apunte viejo, por eso se los aclaro con negrita, porque eso se lo preguntamos. ¿Estamos? Dentro de la uretra hay, en la mayor parte, epitelio de transición, pero también en la parte proximal, en realidad. Pero en la parte distal, cuando estamos ya cerca de la piel, hay epitelio plano estratificado no queratinizado. En la parte proximal, en la que tiene, o sea, la que está más cerca de la vejiga, la que tiene epitelio de transición nomás. Ahí se ve la uretra prostática, membranosa y peniana. Y la de la mujer se ve que es mucho más cortita. ¿Estamos? Bueno, Profe, sí. ¿cómo puedo hacer para ubicarme mejor las relaciones por lógica de dónde están los órganos? Porque a mí me cuesta muchísimo las relaciones. Y las relaciones en memoria visual. Ah, bueno. Uno, tenés que Dibujo agarrarte, por entonces. ejemplo, decir, bueno, ¿de dónde me voy a agarrar? De esto. Pues sí, para acordarme de las relaciones por ejemplo, de la vejiga, de los órganos genitales, esta es la imagen que tienen que acordarse, tanto en el hombre como en la mujer. Ustedes se acuerdan, memorizan visualmente estas imágenes y ya tienen las relaciones del aparato urinario y genital, de la vejiga y Ok. de todo lo que es el aparato reproductor que vamos a ver en las próximas clases. ¿Estamos? Agárrense visualmente de las imágenes, memoricen las imágenes. ¿Estamos? Entonces su cabeza cuando le preguntemos tiene que invocar estas imágenes y entonces se acuerdan de que lo que hay antes, adelante, detrás, arriba, abajo. ¿Estamos? Es pura memoria visual eso, lo de las relaciones. Igual que los temas anteriores, cuando yo le daba todo lo que es digestivo, hay ciertas imágenes de las que se tiene que agarrar. Cuando yo le digo, por ejemplo, bueno, esto, cuando yo le digo el colon, hablen del colon, esta imagen tiene que grabar en la memoria. ¿Estamos? Después cuando yo le digo, bueno, háblenme de... lo que no le di es la irrigación del colon. Bueno, no vi que le tomen, chicos, la irrigación del colon, pero es la mesentérica inferior, pero el tema es que la región media e inferior del recto está irrigado por la hipogástrica o la ilíaca interna, por medio de las hemorroidales medias e inferiores, pero bueno, eso nunca vi que lo tomen, la verdad. Yo se lo daba a los chicos en las clases, pero no vi que lo tomen. Bueno, entonces memorizan esto. Si ustedes le dicen, ¿cómo hago para memorizar las relaciones del esófago? Y esta imagen, memoricen, esta más que nada. Esta de mediastino, acá tiene todo.
Entonces, esta imagen hace que se acuerden de un montón de relaciones de todos los órganos que están adentro del tórax. ¿Estamos? Después, si le dicen las relaciones del estómago. Espérate. Bueno, esta imagen está linda para recordarse las relaciones del estómago. Después le dicen las relaciones del páncreas y el duodeno. Esta imagen tiene que grabar en la memoria. Esta imagen es importante grabar en la memoria. Esta imagen tiene que grabar en la memoria. Que eso lo preguntan las relaciones de la cara visceral del hígado. ¿Qué más? Bueno, esta que es la misma que le mostré hoy, la misma imagen para acordarse de páncreas, para acordarse de duodeno. ¿Estamos? No son muchas las imágenes. Ustedes tendrán que hacer como un álbum de las imágenes principales y ahí se pueden defender. En lo que es renal, tiene que tener ciertas imágenes grabadas, que es esta, más que nada son esas dos. Aquí tiene que acordarse para conocer las relaciones de los riñones. Bueno, y las otras dos que les dije recién. Usted tiene que armarse un álbum de fotos con todas las fotos, todas las imágenes que tienen que grabar en la retina. ¿Está claro? Bueno, ¿quieren que sigamos mañana? Mañana vemos, ya vimos lo más grosso, bueno, nervioso lo grosso que nos queda.